Hola, ¿qué tal? Soy Juan Mamurua, soy consultor deportivo y me han encargado preparar esta microformación dentro de la serie de planificación del deporte local. Bueno, en este vídeo y en el documento relacionado con el mismo, vamos a tratar el tema de la promoción de la actividad física entre la población joven de entre 18 y 25 años. Bueno, es un documento que hemos elaborado entre Marisente Morillo y yo. Y bueno, en él tratamos de mostrar, pues bueno, una serie de directrices generales a la hora de diseñar programas dirigidos a este grupo de población y bueno, sobre todo, pues tratar de dar algunas ideas, algunas experiencias, bueno, que creemos que bueno, pueden resultar motivadoras y que pueden resultar, bueno, de interés, ¿no? A la hora de que diseñéis pues, una estrategia de este tipo. Bueno, lo primero que debemos pensar es bueno, en el grupo de población al que nos vamos a dirigir, ¿no? Este grupo entre 18 y 25 años que habitualmente se suele quedar fuera de muchas políticas deportivas. Más que nada porque pensamos que es un grupo de población, bueno, que ya, digamos que igual es el que menos problemas de inactividad física tiene, ¿no? Bueno, es posible, en algunos lugares es posible, pero lo que vemos en las estadísticas es que la participación de las jóvenes de este grupo de edad no es tan alta como podríamos pensar, ¿vale? Estamos hablando de un grupo amplio. En el caso de Almería es el 10% de toda la población y bueno, es un grupo que a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo además pues por la adherencia y por el estilo de vida que se establece, que se marca ya a partir de entonces, ¿no? Claro, hay una serie de barreras y de problemas. Uno, yo creo que además lo tenemos identificado y que lo vemos, ¿no? Es fácil de ver que es el excesivo uso de dispositivos digitales y de pantalla. Vamos. Ahí las estadísticas lo que nos muestran es que, que hay un número cada vez creciente, además de número de horas al día de tiempo dedicado delante de la pantalla, ¿no? Y eso, bueno, va en detrimento de la actividad física. Por otra parte, también tenemos dentro del propio grupo otro subgrupo, digamos, que es de personas de origen migrante o de entornos vulnerables que se enfrentan a barreras adicionales, además de las barreras comunes a todo este grupo poblacional, tienen una serie de problemas adicionales, ¿no? Otra idea importante porque muchas veces, ¿no? Cuando ponemos en marcha o implantamos o construimos un espacio al aire libre, una infraestructura al aire libre, muy orientada a los deportes urbanos, deportes de deslizamiento, eh, muchas veces pensamos que con eso, bueno, pues ya se va a aprovechar, ¿no? Y no es así. Se observa que estos recursos al aire libre no siempre están bien aprovechados por parte de los jóvenes, ¿no? Y por último, las políticas públicas actuales que realmente en muchas ocasiones no impactan eficazmente en el grupo poblacional. Mm, yo creo que uno de los primeros pasos antes de comenzar a pensar en programas o a detallar y a diseñar, concretar programas, debería ser entender los factores determinantes de la práctica de actividad física. ¿Qué es lo que nos afecta o qué es lo que les afecta a la hora de decidir llevar una vida más activa u otra, ¿no? Bueno, tenemos digamos, una serie de factores muy individuales, pero no solo los son factores individuales, ¿no? No es simplemente que deciden no hacer. Hay una serie que sí, pero hay más. Empezamos por estos individuales, como puede ser los factores psicológicos, ¿no? Hay jóvenes, sí, pero hay personas de todas las edades, ¿no? Que tienen una falta de interés notable hacia el deporte y no se sienten motivadas para hacer deporte. Entonces, bueno, eso supone obviamente, ¿no? una barrera de entrada a la práctica deportiva. Otras que además tampoco sienten un atractivo y además es que no disfrutan de la práctica deportiva. Puede venir de cualquier, o sea, de un montón de causas, ¿eh? Puede haber sido pues una mala experiencia previa bueno, o que simplemente, bueno, pues nunca han sentido esa llamada al movimiento, ¿no? Y obviamente pues prefieren una serie de actividades sedentarias que tienen además a su disposición muchas y además hay algunas muy entretenidas y hay otras que aunque no sean tan entretenidas lo parecen, ¿no? También hay factores biológicos dentro de este propio grupo de edad, bueno, pues
desarrollo fisiológico también bueno, qué capacidades tienen, etcétera, bueno, pues eso afecta a su actitud frente al deporte, ¿no? Y diferencias de género. Esto existen claras, se observan estadísticamente que en este grupo de edad las mujeres son menos activas que los hombres, ¿no? Y esto pues tendremos que pensar qué causas y cómo abordarlo, ¿no? Hay otra serie de cuestiones que no dependen simplemente de la persona, como pueden ser los factores ambientales, si es que estamos ofreciendo una infraestructura adecuada, una infraestructura que les atraiga para la actividad física y si además esa infraestructura que puede ser atractiva es accesible. Es posible que tengamos una infraestructura o un equipamiento muy atractivo para los jóvenes, pero luego resulta que es muy caro. Esto pues también lo tenemos que pensar. Igual en los equipamientos o las infraestructuras que estamos ofreciendo a precio accesible o gratuitas, igual no son atractivas o no les resultan atractivas. Entonces, bueno, aquí hay esos factores son a tener en cuenta, ¿no? Otros factores sociales, esto es muy importante, es el entorno social de las personas, ¿no? Tienen apoyo social para ser físicamente activos, su entorno, digamos, de pares, amigas, amigos, familia, son personas activas, practican deporte, porque si lo son, es mucho más fácil que estos jóvenes lo sean, ¿no? Esto, como decía un amigo, la inactividad física, bueno, es realmente fácil de imitar y además es que es contagiosa. O sea, si nuestro entorno no es activo, tenemos muchas posibilidades de no serlo, ¿no? La otra, la presión social. Ya no es simplemente que no sea activo, sino que igual en algunos lugares puede estar mal visto. O sea, estoy pensando, pues igual en algunas mujeres, en algunos entornos que esté mal visto que las mujeres practiquen deporte, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué presión social hay? O si hay presión social a la contra, a practicar deporte, ¿no? Y genero los estereotipos, ¿no? Relacionado con eso de antes. Bueno, entendiendo estos factores, lo que planteamos aquí bueno, y en el documento este es exactamente, realmente cuánto una serie de ideas, digamos, muy generales bueno, lo que intentan es, bueno, pues inspirar un poco, ¿no? Tampoco podemos buscar, no tenemos la varita mágica que sepamos y digamos, bueno, con esto ya vamos a conseguir activar a este grupo poblacional. No. Bueno, va a haber en algunas situaciones en las que funcionarán unas medidas y en algunas otras, ¿no? Lo que sí os planteamos son estas 7 ideas, ¿no? Son muy, muy generales. Gamificación, digital, la idea de físico digital, urbano, la capacidad, digamos, el entorno urbano como gran atractivo, los influencers como personas que pueden tirar y que pueden servir como ejemplo, y puede ser referente, ¿no? El género, incorporarlo a nuestras políticas, la inclusión también y la participación, ¿no? Bueno, vamos una a una. Bueno, cuando hablamos de gamificación estamos hablando de generar, digamos, o de generar desafíos, generar retos, generar juego en torno a actividades que igual no lo son. Hay deportes que sí que son un juego, pero hay otros deportes pues que igual no, pero que generando un juego en torno a ellos, bueno, podemos crear, bueno, pues una actividad más atractiva, ¿no? Os planteamos en el documento dos casos. Uno pueden ser, por ejemplo, las carreras zombies, ¿no? Ya digo que son ejemplos, bueno, porque sirvan así para ilustrar realmente, no es que os planteemos que tengan que ser estos, no mucho menos. Estas carreras zombies en las que, bueno, si correr en sí mismo no tiene un componente lúdico o de juego, puede haber gente que le guste, pero bueno, juego no es, ¿no? Eh, sí que como existen, ¿no? Este tipo de variaciones a las carreras en las que se incorporan zombies con esta idea de gamificar, de crear esas experiencias lúdicas y de juego, ¿no? Lo mismo, bueno, otro caso así que os traíamos de ejemplo, este de Holmes Place, que es una cadena de fitness y que ha organizado, bueno, cuenta con una línea de entrenamiento inspirada en Juego de Tronos, ¿no? Y bueno, pues genera un poco esa gamificación en torno a ese entrenamiento fitness, ¿no? Otra idea muy relacionada con esto, digamos pero que incorpora la tecnología, llamémoslo digital, ¿no? Digital es un concepto que combina el mundo físico y digital, ¿no? Y crea esas experiencias deportivas híbridas bueno, un caso lo tenemos cerca, que realmente es este año, 2024, que es el reto Viactive de Almería y cómo incorporando, digamos,
esos elementos tecnológicos, pues podemos generar nuevas experiencias híbridas, ¿no? Y al incorporar el smartphone. Y os traía también este caso de Madrid, por ejemplo, que es eSports y más Sports, que, que es una experiencia híbrida en la que los chicos, las chicas juegan a baloncesto 3x3 y además juegan al baloncesto videojuego. Y se combinan las dos prácticas, ¿no? Un caso interesante que, bueno, pues habrá que seguir de cerca a ver cómo funciona, si puede servir de atractivo a estas personas que igual están son más propensas al eSport y que puedan pasar a practicar también, ¿no? O que puedan incentivarles a una práctica más física. Mm, Otra idea es el factor urbano. El factor urbano realmente lo llevamos años, ¿no? Diciendo, hablando del atractivo y del crecimiento, ¿no? De estas prácticas deportivas urbanas en entornos, en plazas, en las calles. De hecho, han llegado hasta los Juegos Olímpicos, ¿no? De disciplinas de un origen claramente urbano, ¿no? Pues el skateboard, pues el BMX, incluso el hip hop, ¿no? Y, y bueno, parece bueno, que están funcionando bien, que pueden ser interesantes para promocionar, por lo menos a un grupo que se pueda sentir más atraído. Y aquí sí que os traía un caso que me interesa, me gustó mucho. Yo la primera vez que lo conocí fue cuando estaba trabajando en el plan estratégico con el Cabildo de Tenerife, plan estratégico del deporte, y, me presentaron este programa que estaban desarrollando, Tenerife Urbano, y en él se desarrollan una serie de actividades, bueno, de deporte urbano, en el que, bueno, pues hay calistenia, puede haber parkour, hay skate, pero es muy interesante cómo lo fusionan con la música. Y dentro de las actividades, pues también hay, por ejemplo, hay DJs, hay peleas de gallos. Peleas de gallos, para quien no conozcáis, es como una batalla verbal entre dos raperos, ¿no? Y, y aquí lo que me resultó más interesante era cómo entendían esta actividad, ¿no? Porque esta actividad lo que veía es que, claro, puede generar en algunos lugares que no lo he planteado, me comentaban que les generaba problemas, porque, claro, esto del baile y del DJ, como que no sentaba muy bien que se pagase desde deportes, por ejemplo, desde el área de deportes. Y me gustaba mucho el enfoque que hacían desde el Cabildo, porque claro, dicen es que los jóvenes no entienden esto por separado. Es decir, es todo una dinámica. Cuando vamos a hacer, ¿no?, calistenia o vamos a hacer parkour, la música va incluida dentro de la actividad, ¿no? Entonces, cuidado que la administración, con sus propias dinámicas y sus propias estructuras, no nos impidan hacer unas actividades que realmente son, digamos, para las personas son así. O sea, fusionan esa música y esos ritmos con la práctica deportiva. Es un proyecto realmente interesante y sobre todo ese abordaje que se hace desde un modo integral y muy cercano a la realidad, ¿no?, de las chicas y de los chicos que pueden sentirse atraídos o que practican estos deportes urbanos. Bueno, un cuarto punto que os planteaba es los influencers. Los influencers, me refiero no solamente a esas personas muy reconocidas gracias a las redes sociales y sus vídeos, que bueno, que puede ser muy interesante contar con algunas de ellas si tenemos acceso, ¿no?
Pero me refiero también a estos influencers locales que igual no tienen redes sociales, pero que a un nivel municipal pues pueden ser referentes para muchos jóvenes, ¿no? Siempre recuerdo, bueno, de hecho cuando vamos a algún municipio, sobre todo si no son municipios demasiado grandes, siempre preguntamos a ver si hay algún influencer de este tipo, alguna persona referente, porque recuerdo en un plan hace muchos años que encontramos a una persona, bueno, que era, pues bueno, el gran influencer. Yo creo que no he vuelto a encontrar nadie así en más casos, ¿no? Pero bueno, siempre buscamos, si no llega hasta ese nivel, pues bueno, pues alguien que tenga bueno, pues ese interés o ese reconocimiento, ¿no? Nos estamos refiriendo a personas, pues como por ejemplo era este caso, que era un joven que estaba en la directiva del club de fútbol sala, pero que es que además siempre estaba organizando las Olimpiadas juveniles, que siempre estaba metido en todas las salsas, ¿no? O sea, y luego además pues estaba siempre en las reuniones del centro juvenil, estas reuniones de autogestión que tenían en ese centro, pues él era siempre uno de los más dinámicos. Entonces era una persona muy reconocida y que tenía una capacidad de tracción importante, ¿no? Esas personas tenemos que intentar atraerlas a nuestro programa, tanto en la fase de diseño como incluso en la propia dinamización, ¿no? El identificar a esas personas de referencia, esos pares que decíamos al principio, ¿no? Esas personas que gozan de esa reputación y que pueden servirnos o que pueden servir para muchas cosas más, pero también para esa promoción de la práctica deportiva, ¿no? El género es súper importante incorporarlo. Hemos visto que en las estadísticas las chicas tienen unos menores niveles de práctica y es porque muchas veces se encuentran o se enfrentan a barreras que los chicos no los tienen. Y debemos intentar entenderlas, debemos identificarlas y tratar de derribar esas barreras, ¿no? Os traigo un caso que es un caso, bueno, es un programa que ha desarrollado la Diputación de Guipúzcoa que se llama Mujeres en Movimiento, es la traducción, que bueno, se inspira en un proyecto que es precioso de Sport England, que el proyecto de inglés es This Girl Can, esta chica puede. Y realmente lo interesante es que no es el clásico programa de incorporación de perspectiva de género para clubes o para deportes, o sea, para deportes como muy estructurados, sino tiene un enfoque muy, muy comunitario. Y además con una idea de facilitar la actividad física allá donde las personas están. En este caso las chicas están, ¿no? Bueno, el programa no va dirigido simplemente a chicas jóvenes, va dirigido a todas las edades, pero es realmente interesante ese enfoque para facilitar, digamos, la actividad física, digamos, allí donde están, un montón de posibles actividades. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el Disneyland, que una de las actividades que proponen, por ejemplo, es baile de música Disney con tus hijas hay muchas actividades, hay actividades más clásicas, en el caso de Guía, pues en el caso de Guipúzcoa es mucho más, son casos más bueno, no sé si tan creativos, pero bueno, hay bastantes casos, bastantes actividades propuestas y sobre todo la idea esta de generar comunidad en torno a la práctica de actividad física. Sexto, inclusión. La Diputación de Almería lleva años trabajando en programas de inclusión, de deporte inclusivo, muy orientado a personas con discapacidad, pero también hay otros factores que propician la exclusión social de las personas, como pueden ser factores en función del origen, de los países de origen, en función el nivel socioeconómico, en función de la cultura. Existen otra serie de factores más allá obviamente de la salud psicofísica. Tenemos que tenerla en cuenta, obviamente, y hay que seguir trabajando. Yo creo que se ha trabajado bien y es una línea a seguir impulsando y además incorporar también esta idea de inclusión. Nos traía este proyecto SCORE, por ejemplo, que hay muchas ciudades españolas que están siguiendo este proyecto SCORE,
Yo lo conozco por Bilbao, por trabajar con el Ayuntamiento de Bilbao en el plan del deporte. Y el proyecto realmente le está desarrollando una serie de medidas y de herramientas para favorecer la inclusión a través del deporte que os pueden interesar mucho. Yo creo que es un programa a seguir de cerca. ¿Vale? Y luego, por último, una última idea, que es la participación. La importancia de incluir la participación ciudadana, la participación de los y las jóvenes en el proceso tanto de diseño de los programas y de las actividades, como incluso en su dinamización. Esto supone un atractivo interesante, un atractivo para que las personas que han participado sientan como suyos esos programas, que se alineen con sus intereses y a sus necesidades y realmente puedan ser más atractivos, ¿no? Si queréis conocer más sobre cuestiones relacionadas con la participación ciudadana, el año pasado el área de deportes de la Diputación de Almería ofreció una microformación que bueno, iba orientada a facilitar conocimientos sobre estos procesos. Creo que es una medida importante cuando vayáis a desarrollar estas estrategias, ¿no? Bueno, y por mi parte, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Si queréis, el documento, como os digo, cada uno de los puntos pues tiene un poquito más de desarrollo, tratando de explicarlo. Y nada, y para cualquier cosa, bueno, pues me podéis localizar. Hasta la próxima. Chao.